Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos al segundo café tutorial de ejecución, control y cierre con la profesora Claudia Paipa. Agradezco a los asistentes pues, por estar aquí presentes en este momento. Si tienen dudas, por favor háganlo saber a través del chat. Si en dado caso de que tengan una duda que no pueda ser, que necesiten expresarse de mejor manera, pues nos pueden decir para activar el micrófono. Si ustedes pueden activar su micrófono, nos avisan. En este momento hay dos dudas puntuales que la profesora nos va a ayudar a resolver. A los que tengan dudas, por favor, enviarlas a través del chat. En dado caso de que no hayan más dudas y consultas, pues se dará respuesta a las que ya hubo y que se hicieron previamente, que solo fueron dos, y pues se procederá a cerrar el café. Bueno, profesora, entonces cuando guste. Arrancamos hoy. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Los veo por acá, conozco a algunos de los que están por aquí conectados, gracias por aceptar la invitación de Nelson y su equipo para realizar y llevar a cabo estos espacios. Lo único que me preocupa un poco y que los invito de pronto a aprovechar es a hacer más preguntas para que podamos sacarle más jugo a este espacio que nos brinda la universidad. Entiendo que todavía nos queda un café programado. Eso sería pues Sí, interesante poder tener las preguntas en realidad con un poco más de anticipación y tenerlas todas. Con eso podemos aprovechar mucho mejor el tiempo, preparar algo un poco más gráfico, tipo de cosas para que ustedes puedan pues aprovechar. Bueno, como dice Nelson, comencemos. Por ahora solo tenemos dos preguntas. Las voy a leer acá. La primera dice: cuando se identifica un riesgo nuevo con sus respectivos análisis de plan de acción, ¿de dónde se sacaría el presupuesto para este riesgo? Bueno, para contestar esa pregunta, pues si no dejar como la pantalla en blanco, a ver si me acuerdo por dónde es que puedo compartir. Aquí, compartir. Voy a compartir mi pantalla. Creo que están viendo la matriz de seguimiento de riesgos. Sí, señora. Explicamos de pronto. Entonces, pues para contestar esa pregunta, lo que yo explicaba un poquito en clase y para hacerlo aquí un poquito más en detalle, lo que primero que tenemos que hacer es un seguimiento a riesgos con corte a la fecha que ustedes deseen hacer el seguimiento o que hayan planeado en el plan de gestión de riesgos durante la planeación. Me imagino que planificaron cada cuánto van a hacer seguimiento a riesgos. Entonces, lo que yo les decía, para saber de dónde sacamos el dinero de riesgos nuevos que necesitan específicamente reservas, pues lo primero que hay que hacer es hacer el seguimiento a la matriz de riesgos. En este sentido, quiero decirles, hay que hacérselos a todos los riesgos, porque he estado revisando algunas cosas que algunos equipos me han mostrado, y solo se limitan a hacer seguimiento a ciertos riesgos, y la idea es que se haga seguimiento a todos los riesgos que están en ese momento latentes. Lo que están viendo ahí es como una matriz que algunos tuvieron la oportunidad de ver en clase, en donde es importante empezar a revisar cada uno de los riesgos dándoles un estado. El estado, pues habíamos hablado en clase, aquí aparecen algunos: nuevo, nuevo materializado, cerrado, cerrado materializado, latente y latente materializado. Y básicamente lo que tienen que ir haciendo es riesgo a riesgo, ir identificando qué ha pasado con ese riesgo. Por ejemplo, en este ejemplo que les estoy mostrando, pues tenemos un seguimiento a un riesgo que identificamos en mayo 12, que era alto, le teníamos específicamente un plan y teníamos una reserva de 500.000 pesos. A la fecha de seguimiento, que en este caso pues fue septiembre, sigue latente, volvemos a calcular su probabilidad de su impacto y su severidad en este caso es media. De acuerdo a mi plan de gestión de riesgos, alineado con las buenas prácticas, solamente los riesgos de severidad alta tendrían necesidad de una respuesta y de una reserva, por lo tanto aquí puedo liberar esos 5 millones que inicialmente estaban estimados para ese riesgo. Y así debo hacerlo con cada uno, buscando específicamente cerrar y liberar reservas o disminuir la probabilidad del impacto y la severidad del riesgo para liberar reservas. Pero digamos que cuando digo disminuir la probabilidad del impacto y la severidad, pues eso depende específicamente de la variación que se haga. Que como les decía en otras clases, pues esto va cambiando cada vez que estamos midiendo el riesgo. Hoy puede ser media, mañana puede ser alta.
En este caso, y haciendo, digamos, que el ejercicio para todos los riesgos, al final ustedes lo que hacen es una sumatoria del saldo de la reserva y seguramente que ahí les va a sobrar o a faltar, depende de cómo se han comportado los riesgos, el dinero que necesitan, el que me hacen en la pregunta en donde me dicen que de dónde sacan la reserva. En mi ejemplo, acá tengo un nuevo riesgo que identifique para este seguimiento, supongamos que su severidad es alta, defino un plan de acción o un plan de contingencia y pues el dinero que me dé lo puedo tomar de estos 5 millones de pesos que de alguna manera libré de este riesgo inicial sobre el cual estaba haciendo el seguimiento. ¿Cuál es la idea? Pues que se quede, digamos que se deje la rastreabilidad o la trazabilidad, que tomaron lo que haya que tomar de acá para este riesgo en específico que es nuevo. Eso es lo que se haría. Si al final pues no les sobra dinero, pues tenemos que mirar varias cosas. Una de esas cosas es que les he insistido siempre es cuál es la causa que generó la materialización del riesgo. Hay que hacer un análisis de causas para saber si la responsabilidad es compartida, es con el sponsor o es solamente la gerencia del proyecto. Ahí tenemos como 3 resultados. Pues si es compartida, yo lo que les sugiero es negociar ese dinero entre el sponsor y el proyecto tendrá que mirar de dónde lo saca, si de algún ahorro que trae o, o de alguna, en este caso pues ustedes no están trabajando para utilidad, pero seguramente que si no tienen con qué tendrían que entrar a un control de cambios y solicitar al sponsor ese dinero. En un proyecto más real, si la culpa no es del sponsor, sino la causa que se generó la materialización del riesgo es del equipo de proyecto, pues el equipo de proyecto tendría que ver de dónde saca el dinero. Y puede haber la tercera respuesta que es compartido, en donde se asumen por ambos lados o por ambas partes la materialización de ese riesgo. Si es un riesgo desconocido, que ya habíamos hablado de esto en clase, que desconocido es básicamente que no se identificó en el momento de la planificación y que está asociado a temas naturales, políticos, sociales, etcétera, pues ustedes pueden solicitar al sponsor que le echen mano a la reserva de gestión, básicamente. Entonces, en resumen, pues depende específicamente de los saldos que les queden. Para eso tiene que ser primero el seguimiento, como lo estoy mostrando acá, a cada corte, de todos los riesgos que tiene. Dos, echarle mano a lo que les sobre las reservas de contingencia después de que han hecho este ejercicio. Tres, si no, mirar cuáles fueron las causas de materialización del riesgo, mirar si el sponsor, si es atribuible al sponsor hacer un control de cambio solicitando la reserva que necesitan. Tres, si es un riesgo eh, desconocido, pueden solicitar al sponsor que les deje tomar de la reserva de gestión. Y cuatro, en últimas, si es un riesgo materializado compartido, pues tendrán que mirar cómo lo negocian entre el sponsor o el cliente y el gerente del proyecto. Es Profesora, como esa respuesta. pregunta Daniel, ¿ese dinero liberado que toma el nuevo riesgo es solo en caso de materializar? No, en este caso, si tú lo estás viendo aquí, en este ejemplo específico, yo traía un riesgo que era de severidad alta y digamos, a la medición que le hice, que fue septiembre, y al volverlo a validar, primero seguía latente, es decir, no se había materializado todavía. Volvimos y calculamos su probabilidad y su impacto para la fecha de seguimiento, como indico, de septiembre. Su severidad media quiere decir que bajó, por eso yo lo que hago es, de acuerdo a mi plan de riesgos, es que como ya no es alto, puedo liberar estos 5 millones. Entonces la respuesta es no, no necesariamente tiene que haberse materializado. Pueden ser riesgos que bajen su severidad, como en este caso, que venía de alto a medio, o riesgos que se cierran, es decir, que ya no continúan, a la fecha de corte ya no se van a materializar, y puedo liberar la reserva si es que la tiene, si es la que tenía en reserva. O riesgos materializados que después de cubrir la materialización del riesgo, pues me sigue sobrando contingencia. Esa sería como la respuesta ahí, pero no necesariamente están materializados. ¿Quedó claro, Daniel, que creo que fue quien hizo la pregunta a través del formulario? No sé si quedó claro, si tiene alguna otra duda. Vale, perfecto. Muchas gracias, profesora. Ok,
Si no tiene más preguntas, entonces pasamos a la pregunta número 2 que enviaron por el correo. Dice, cuando se hace un mal cálculo, planeación de los costos basados en horas hombre, dice, ¿es necesario pasar un control de cambios para hacer el ajuste? Hay varias preguntas, pero entonces vamos primero por la primera. Dice, ¿es necesario pasar por un control de cambios para hacer el ajuste? Pues, gerentes, en realidad, si ustedes tienen un problema de estimación del cálculo de horas hombre, en este caso se está trabajando con horas hombre, pues en realidad ese es un problema más de la gerencia que del sponsor, porque por eso el sponsor determina un alcance. A no ser que a ustedes les cambien el alcance, pues la idea es que uno paga una gerencia de proyecto porque tiene la experticia para hacerlo. Entonces la respuesta sería no, no entra por un control de cambios. Esto es un error de planeación, pues que deberá asumir la gerencia. Pues ahí generalmente ustedes le echan mano a la reserva de contingencia, porque recuerden que la reserva de contingencia es de autonomía de ustedes. Pero en últimas, un buen gerente pues no debería tener que echarle mano a la reserva ni a ningún otro dinero, sino que la estimación debería ser muy, muy acertada. Ahora bien, también quiero aclarar que nunca hay una estimación certera, pues 100%. Entonces ahí lo que hacen es que manejan los diferentes tipos de desviación que se tienen dependiendo de la medida, digamos, del nivel de la AWS en que tengan la estimación. Es decir, si estoy a las cuentas de control, primera cuentas de control de la AWS, ustedes deberían hacer una desviación tipo RON. Voy a poner aquí un gráfico, déjenme a ver si puedo para explicar esto un poquito. Dejar de compartir, voy a hacer acá, denme un segundo, yo busco un gráfico acá y les explico un poquito más con el gráfico cómo es que deben calcular eso, porque nunca una planeación, pues en realidad va a ser 100% certera. Entonces ustedes se cubren también con la reserva de contingencia, pero para eso hay que planificarlo desde el nivel de la AWS, que ya les explico, déjenme ver aquí. Acá, déjenme un segundito. Aquí había un dibujito interesante que nos puede servir y lo estoy buscando en este momento. Yo creo que por acá va a ser, acá, mirémoslo acá. Ya les voy a compartir. Entonces vamos a compartir acá y vamos a compartir este. Entonces, en este momento ustedes están viendo una EDT o WS. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que ustedes hacen específicamente cuando tienen la estimación de costos y antes de liberar la planeación? Como ustedes saben, existen dos componentes importantes de la AWS, que son las cuentas de control, que en este caso son las que están marcadas como azulito, y los paquetes de trabajo, los que están marcados como grises. Los paquetes de trabajo generalmente son hijos de las cuentas de control. Cuando ustedes terminan de desglosar una ET y antes de liberar formalmente la planeación, pues hay que mirar cuál es el nivel de desglose que tuvieron y dependiendo de ese nivel de desglose, pues ustedes van a aplicar específicamente un nivel de desviación. Por ejemplo, si tienen un nivel de desglose como, por ejemplo, el paquete 3 que están viendo acá, que está incluso a nivel de paquete y no de cuenta de control, o sea, le hace falta desglose, ustedes tendrían que aplicar una desviación tipo RON. La desviación RON es más el 75, más o menos el 75-25%. Eso quiere decir que ustedes tienen que hacer una estimación aquí a muy alto nivel y sobre esa estimación le aplican una desviación de más el 75 o menos el 25. Podría ser más, eso depende de quién, de la calidad de los datos, de con quién estimaron a ese alto nivel. Por ejemplo, aquí donde estoy, que es el paquete 3, que en realidad tiene que convertirse luego en una cuenta de control, pues está muy alto nivel, ¿sí? Ahora, ¿cómo le aplico yo el 75 o el 25 más o menos? Eso depende con quién haya tomado los datos y la calidad de los datos para poder estimar. Generalmente a este nivel se hace una estimación análoga. Por el contrario, si yo voy a la cuenta de control 1 y cuenta de control 2, pues tienen un nivel de desglose mucho más bajito. Entonces se supone que ustedes a este nivel deberían tener un más o menos 5% de desviación. Eso aplica para tiempo y para costo. Esas
porcentajes que les doy básicamente se aplican específicamente también a la reserva de contingencia cuando están planificando. Entonces, en este caso lo que yo haría es, para la cuenta de control 1 le puedo aplicar un más o menos 5%, no significa que sea el 5, puede ser más o menos, sobre la cuenta de control 1, sobre la 2, y sobre la 3 aplicaría más o menos 75%, dependiendo específicamente del costo y el tiempo que estimé. Y esos valores los llevo a la reserva de contingencia, básicamente para poder, digamos, suplir alguna desviación en la estimación que hice para los costos y para el tiempo de cada una de esas cuentas de control. Eso es como lo deberían hacer, para que completen luego, digamos, en otro tipo de proyectos, no solamente la contingencia con la identificación de riesgos, sino también con este análisis en términos de qué tanto han desglosado y qué tanta desviación puede tener su presupuesto y su cronograma. Bajo esa misma pregunta, o más, sí, en esa misma condición, me hacen la siguiente pregunta. Dice, o se asume la mala planificación y se continúa con la ejecución del proyecto. En el caso de que ustedes pues no hayan atinado específicamente al tiempo y al costo, pues básicamente la jugada que podrían hacer ahí es, bajo una curva de seguimiento, pues tratar de calcular, como están hablando de costos, el TCPI. Y dependiendo, pues si van ahorrando, pues es a favor de ustedes y seguirían ahorrando y no habría ningún control de cambio ni ninguna desviación negativa. Pero si por el contrario tienen desfases, es decir, les está costando más lo que han avanzado, pues calculan el TCPI, que recuerden que es una proyección, y lo que te tienen de buscar es un ahorro sobre las actividades que hace falta por ejecutar, digamos, para buscar el dinero que les hace falta debido a la mala estimación que se tuvo. Y luego me dicen, en caso de ser esta segunda, es decir, si se asume la mala planeación y se continúa con la ejecución del proyecto, ¿cómo se asegura que se está cumpliendo los indicadores? Pues no, aquí no hay forma de asegurar que se está cumpliendo con los indicadores. Es decir, si el indicador le está diciendo CPI que está por debajo de 1, pues ya saben que tendrían que establecer, por eso es que yo siempre les insisto, por qué tienen esa desviación. Porque puede ser porque consumieron más horas hombre o porque, no sé, perdieron el recurso y al contratar el nuevo recurso es más costoso. Entonces tendrían que definir específicamente por qué razón tienen esas desviaciones y así controlar los indicadores. Lo mismo, si el indicador fuera de ahorro, pues tocaría mirar si el ahorro básicamente es un balance entre lo que realmente ahorraron y lo que están gastando adicional a lo que estimaron. Hay que tener como un seguimiento muy detallado, que es lo que tenemos en el actual cost, y es lo que nos permite llegar, digamos, a ese análisis de esos indicadores. Es la única manera, ¿sí? Por eso cobra relevancia alta, muy alta relevancia, el actual cost. No sé si sobre eso tienen preguntas. No, profesora, pues realmente la pregunta la hicimos nosotros por parte de mi grupo porque sobreestimamos la cantidad de horas hombre para el desarrollo, digamos, de este proyecto. Entonces, pues el CPI parecía como si estuviéramos ahorrando, pero pues realmente no es que estemos ahorrando, sino que se sobreestimó el esfuerzo que implicaba cada sesión, pues, del proyecto. Ok, ahí lo que tienen que hacer es, como les digo, con el AC, el actual cost, determinar en realidad en dónde se sobreestimaron y dónde tuvieron ahorro, porque no sé, porque, bueno, yo sé que no es el caso de ustedes, pero compraron materiales y los materiales salieron más baratos que lo que estaba estimado. Entonces uno puede saber, el ahorro es por tanto por ciento porque me sobreestimé en horas hombre en la planeación y tanto por ciento o tanto valor porque lo que adquirí me salió mucho más económico de lo que había planificado hacer. Para eso pues le sirve es el registro de actual costo. Vale, profesora, muchas gracias. Para tener una idea. Bueno, Profesora, chicos, no sé qué otra pregunta porque aquí ya no tenemos más. pregunta Camilo Vargas. ¿Con solo el SPI puede determinar si mi proyecto está atrasado o adelantado? Por supuesto, solo con el SPI pueden determinar, porque el SPI está asociado a dos registros importantes que ustedes tienen, que es el valor ganado, que recuerden que es el avance real del trabajo que se ha hecho en una fecha de corte, y el valor planeado, que es el trabajo que debió haberse hecho a la fecha de corte. Entonces, con
solamente se podrían saber si el proyecto está al día, está atrasado o está adelantado. Y además podrían utilizar también el CB, ¿no? Perdón, el SB, la desviación o la variación del cronograma, básicamente. También les podría decir si está atrasado o no, o si está al día, que esa es la resta entre el EB y el PB. Recuerden ahí que si les da igual a 0 es porque están de acuerdo a lo planeado, y si están por debajo de 0 es que están atrasados, y por encima de 0 porque están adelantados. Entonces ese otro indicador también les puede servir, o ese otro elemento del valor ganado. Profesora, pregunta Tania, también como regresando a la respuesta anterior, en el sentido de que se sobreestimó la cantidad de horas, o sea, se pusieron más horas de las que realmente eran, ¿se podría decir que se está ahorrando o no? Pues en realidad no, en realidad es una sobreestimación, ¿sí? El ahorro en realidad se da cuando uno calcula un valor hora o adquisición sobre la ejecución del proyecto, y este resulta ser más económico. En realidad ahí es un problema de estimación, es decir, es una sobreestimación. Uno sí debería tener claro qué es por sobreestimación y qué es realmente por ahorro. Entendiendo, como les digo nuevamente, un ahorro es que yo planifiqué que iba a comprar, no sé, hablemos de los computadores, un computador o un software, lo planifiqué en X dinero y resulta que cuando lo fui a comprar me costó menos. ¿Sí? Ese sería como el ahorro. El resto sí es una sobreestimación y es considerado más como un error de planificación. ¿Mm? Es como eso. Vale, profe, gracias. Camilo pregunta, profesora, pero si el atraso que muestra el SPI es de actividades con holgura y la ruta crítica va al día, ¿no se podría decir que el proyecto no va atrasado? No, de acuerdo a la técnica de valor ganado, a ver, vamos por acá. Los indicadores muestran si estás al día, si estás adelantado, si estás atrasado. Espérame, yo voy por acá. Lo que pasa es que, obviamente, lo que te muestra es si estás atrasado. Ya tú calculas específicamente si el atraso es sobre actividades que tienen holgura, o básicamente si son actividades que están afectando la ruta crítica, o las dos. Por eso es que se hace un análisis de ruta crítica, ¿sí? Entonces, por acá lo muestra. A ver, miremos. Que es este. Mira, para evaluar el avance del cronograma, los tiempos del proyecto, es más como avance. Pero recuerden que básicamente, y aquí lo está diciendo, está indicando si el proyecto está atrasado o está, mira que aquí lo dice, estará atrasado o está al día o está adelantado. Pero básicamente lo que está mostrando, y es interesante, es mismo la curva, es que acuérdense que si yo estoy, por ejemplo, en este corte que estaba mirando aquí, que es el 4, significa que este punto acá es mi 100%. Entonces lo que está mirando es si lo que yo planeé, que era este objetivo aquí al 100%, lo logré o no. Obviamente puedo estar atrasado sin estar impactando la ruta crítica, porque, como bien lo dice Camilo, podemos estar atrasados en actividades que tengan holgura. Entonces estoy atrasado, pero no voy a afectar la duración del proyecto. Pero también puedo estar atrasado en actividades de la ruta crítica que efectivamente me van si no hago nada, a terminar o a imposibilitar terminar en la fecha establecida. Por eso es que se hace el análisis de la ruta crítica, para saber si el atraso que tengo me va a impactar o me está impactando sí o no la fecha de finalización. Ahora, puede llegar un momento, como lo vimos en clase, que las actividades que están atrasadas y que tenían holgura, pues ya no las tienen. Y entonces de una me está afectando la ruta crítica o la terminación del proyecto. Pero sí podríamos tener el SPI por debajo de 1, estar atrasados, pero sin estar afectando la ruta crítica o la finalización del proyecto. Eso puede pasar. Vale, profesora, muchas gracias. No sé si tengan más dudas, más consultas que puedan hacernos. Ah, vale. Profesora, pregunta Daniel Reino, con respecto al dashboard, ¿qué se debería mostrar en el componente de comunicaciones? ¿La cantidad de uso de las herramientas de comunicación? Bueno, en comunicaciones hay que mirar el plan de comunicaciones, la matriz de comunicaciones, y sobre todo el plan, a ver ustedes qué decidieron medir, pero les voy a dar unas ideas. Espérenme a ver si aquí tenemos un segundo de manera comunicaciones para que ustedes puedan mirar. A ver si hay, porque no sé si hay acá.
Pero en comunicaciones, nosotros tenemos una matriz de comunicaciones, aparte de que decimos con quién nos vamos a comunicar, etcétera, etcétera. A ver si aquí no la muestro, porque no sé si acá está la matriz de comunicaciones. Creo que no está acá. Es parecido a esta, pero ustedes tienen básicamente qué van a comunicar, cómo lo van a comunicar, cada cuánto lo van a comunicar, ¿cierto? Con qué frecuencia, quién lo va a comunicar y por qué medio. Es una matriz parecida a esta. Básicamente ahí pueden medir varias cosas. Uno, que se hayan realizado las comunicaciones de acuerdo a cómo estaban planificadas, es decir, esta matriz que tengo acá no lo tiene, pero ustedes tienen la frecuencia en que se debía haber comunicado. Entonces ahí dice, no sé, semanal, mensual, trimestral, etcétera, etcétera. La idea es que ustedes vayan midiendo, vayan haciendo la trazabilidad también de la matriz hacia el lado derecho, el seguimiento, diciendo, lo hicimos, no lo hicimos, se completó en el tiempo que, o por ejemplo, el informe era mensual, los días 3 de cada mes. Bueno, lo hicimos, pero lo hicimos el día 5, o sea, lo hicieron pero con atraso. Entonces, basados en esa trazabilidad que tienen, ustedes podrían tener un indicador de qué se hizo y qué no se hizo a tiempo, por ejemplo, o qué definitivamente no se hizo, que no se comunicó. Otra cosa que pueden mostrar es la efectividad de las comunicaciones, pero para mirar la efectividad de las comunicaciones o mostrar eso en un dashboard, ustedes tendrían que hacer una encuesta con los interesados o, sí, o un cuestionario en donde les permita determinar si se está entendiendo la información que se está dando, si se está leyendo o qué observaciones tienen para saber si es la mejor o no. Entonces, de esa encuesta pueden sacar también un indicador para poderlo, o varios indicadores para poderlo mostrar, que es el resultado en sí de la encuesta. Eso es como lo que podrían mostrar, pues en realidad por ahora, ¿sí? Es como eso. Se supone que las comunicaciones permiten esto, evaluar el involucramiento de los interesados. Esto también, pero pues esto tuvieron que haberlo planificado desde el principio y es el interesado, cuál es su participación ahora en el proyecto, conoce o desconoce o se resiste, esto está muy asociado con específicamente la gestión de interesados, donde se supone cuando ustedes hacen la gestión de interesados, definen específicamente qué comunicaciones le van a suministrar. Entonces también pueden asociarlos como a esa participación específica de los interesados. ¿Sí? De si están leyendo o no están leyendo las comunicaciones y las están entendiendo. Pero para eso ustedes tienen que hacer básicamente una encuesta de satisfacción. Estoy resumiendo, hay dos formas que lo pueden hacer. Haciéndole seguimiento a la matriz de comunicaciones, estableciendo si se suministró o no la información en el tiempo establecido y de la forma establecida. O la frecuencia establecida y la manera establecida. Y la dos es hacer una encuesta de si las personas están entendiendo la información, la están leyendo o qué feedback tienen respecto a la información que ustedes están generando en el proyecto. Y ahí pueden graficar. Eso es lo que podrían hacer. Vale, gracias, profesora. Profesora, pregunta Daniel, cuando se analiza el proyecto durante la ejecución y se encuentra errores en planeación, entonces se asume por lo que es por gerencia o existe alguna otra manera si no es por un control de cambio. Otra vez, porfa. ¿Lo vuelves a leer? Sí, cuando se analiza el proyecto durante la ejecución y se encuentran errores en planeación, entonces se asume por lo que es por gerencia o existe alguna otra manera si no es por un control de cambios. No sé Cuando si, dices por la gerencia, no entiendo, es decir, el gerente del proyecto y el proyecto, ¿se referirá a eso? no sé si Daniel prefiere de pronto que le activemos el audio para hablar Para o que de la pronto, pregunta. sí, para formular la pregunta con el micrófono abierto tal vez. Daniel. Sí, dice que esos casos los asume la gerencia. No sé, Daniel, si prefiere de pronto con el micrófono abierto y decir la pregunta. Es que creo que no se entiende un poco el texto. Sí, dice que esos casos los asume la gerencia, pero hay otra manera de cambiarlo. No, es que es muy difícil, tienen que ponerse en un proyecto real. Aquí ya, digamos, aprovechando un poquito que el semestre va terminando, pues ustedes se han dado cuenta que, digamos que en el proyecto que tienen, que es un poco más académico, pues hay cosas
más fáciles de gerenciar, más fáciles de trabajar con el sponsor, porque pues estamos haciendo un proyecto en donde en realidad muchos de ustedes, si no la mayoría, pues no están cobrando por su trabajo. Y a la larga el sponsor les dio la posibilidad de hacer este proyecto porque de alguna manera les generaba beneficios a cero costo. Pero en un proyecto real, cuando tú te equivocas en la planificación, pues tú lo tienes que asumir, porque se supone que eres el gerente y el equipo de gerencia está contigo. Eh, Estoy hablando cuando tú te equivocas en las estimaciones una vez que tienes el alcance, ¿no? Es diferente cuando te mueven el alcance, porque ahí sí pueden entrar por un control de cambios. Pero si el alcance está bien definido, claramente definido, y ustedes se equivocan en la estimación, pues es que no hay nada que hacer. Y si no tienen una reserva de contingencia con la cual entrar a respaldar pues todas esas desviaciones, pues igual, el proyecto es el que asume las desviaciones. Estoy hablando específicamente también hay que mirar como dos contextos. Cuando ustedes trabajan en una empresa proyectizada y están haciendo un proyecto para un tercero y están contratados, por ejemplo, a costo fijo, o así es a costo variable. Generalmente, pues el sponsor le da la oportunidad a uno de que estime y se supone que tú sabes estimar, tú tienes esa experiencia para hacerlo y tienes un equipo contigo. Ahora, si ustedes están en un proyecto un poco más dentro de la organización, una organización matricial o algo así, pues generalmente tú vas a una junta o vas donde tu jefe y pides más presupuesto y seguramente que podrán gestionar un poco más fácil el tema de que les den más recursos por este tipo de equivocaciones. Pero en un proyecto proyectizado o una organización proyectizada donde tú, por ejemplo, licitaste o te ganaste un contrato, pues ya el contrato está fijado y ya tú tienes que asumir los errores o más bien la gerencia tiene que asumir los errores de planificación que se tuvieron. Estoy hablando, insisto nuevamente, si el alcance no se modifica, ya si el alcance se modifica, pues usted ya entra a trabajar con su proceso de control de cambios. Vale, profesora. Profesora, preguntó también anteriormente, aquí ya le digo, Adrián, ¿la encuesta de satisfacción se realizaría a todos los interesados o solo los que en el corte tengan una categoría diferente a la planeada? No, en realidad deberían hacerlo a todos los interesados a los cuales van esas comunicaciones. Es decir, ustedes establecieron un plan de comunicación que dicen a quién comunica y a quién comunica. Entonces, ustedes deberían hacer una encuesta a los interesados a los cuales les están comunicando. Y pues cuando uno lo analiza, pues en realidad uno comunica a todos los interesados. Entonces sí deberían tratar de hacer una encuesta a todos los interesados. Lo que pasa es que hay que ver los tipos de interesados para saber qué tipo de encuesta les hace. Vale. Profesora, pregunta también respecto a este tema, Jessica. Con respecto al dashboard, ¿las encuestas de satisfacción a los interesados me pueden servir para medir comunicaciones como a los interesados también? Pues es que, a ver, ahí puedes hacer dos cosas. Las comunicaciones, sabemos que se juntan con los interesados porque básicamente los interesados lo que uno trata de hacer es digamos, de gestionarlos a través de las comunicaciones. Entonces, tú puedes hacer una encuesta en donde valides específicamente, primero, todo el tema de comunicación, si está llegando, si son efectivas, si las entienden, ¿cierto? Y también, pues, puedes validar en esa encuesta, a través de algunas preguntas, si el interesado se sigue manteniendo en donde tú querías mantenerlo, si estoy hablando de una relación de prominencia, o una relación de prominencia, si lo tienes donde querías tenerlo o ha cambiado su percepción frente al proyecto. ¿Sí? Lo que estoy mostrando aquí específicamente es como eso, como dónde quería estar el interesado y dónde lo quiero tener. Bueno, acá es como la matriz de comunicaciones más bien. Por acá está asociada, a ver si lo tenemos por acá, a nivel de edad, ¿sí? El involucramiento de los interesados, más o menos ustedes lo tienen así. Cada interesado, en dónde está, aquí esta matriz nos está mostrando, en dónde estaba y a dónde quieren llevarla. Entonces uno evaluaría también, aprovechando la encuesta, si ese interesado lo llevé a donde lo quiero llevar y lo tengo donde lo quiero tener. Por ejemplo, aquí el interesado no asistía y la idea era que lo lleváramos a apoyar. Entonces, a través de esa encuesta yo también puedo hacerle preguntas para saber si ya está apoyando o no el proyecto. Y a través de una sola encuesta, porque también los interesados se cansan de tantas encuestas y preguntaderas, puedo tener, digamos, preguntas asociadas a comunicaciones y interesados y poder sacar el indicador que necesito.
básicamente. Profesora, pregunta Sandra, que si le dan un mes para planeación y se asume el proyecto, pero los entregables del proyecto no tienen el nivel de especificidad que quiere el cliente, ¿en qué momento se puede plantear el sponsor realizar un ajuste de requisitos para evitar el gold plating? Es un caso real. Mire, lo que ustedes pueden hacer en ese tipo de proyectos, y creo que ustedes ya están viendo esa clase de ágil, es que hay proyectos para los cuales, un país aquí, ustedes saben que ágil está con mucha fuerza, los proyectos ágiles. Entonces, es lo que dice aquí, por aquí el señor Lledó, que yo les decía a ustedes que por favor leyeran como la introducción que él hace acá, en donde especifica o se alinea específicamente con, espérenme a ver si lo encontramos acá, los tipos de proyectos, que no me acuerdo ni dónde está. Y él habla de los proyectos adaptativos y los proyectos adaptativos predictivos. Entonces lo encontramos. Y dice que los adaptativos, que es como lo que me están preguntando, básicamente son todos aquellos proyectos que en realidad todavía no se conocen bien los requisitos, porque si ustedes vieron un poquito en la clase y no lo encuentro. Por acá. Ustedes sacaron de mi clase es que una de las cosas más importantes es tener los requisitos a un nivel detallado que les permita, digamos, tener una planificación, acá están, tener una planificación más detallada, ¿cierto? Pues si ustedes tienen esos requisitos a un nivel que les permita hacer eso, ustedes lo que hacen es una planeación predictiva, ¿sí? Y pues aquí les dice que la predictiva pues es que planifican todo el proyecto como lo hicieron para este ejercicio de trabajo de grado que están haciendo. Pero si no, tienen que hacerlo adaptativo y el adaptativo se conoce por sus características de que es iterativo e incremental. ¿Eso qué quiere decir? Que como usted todavía no conoce en detalle todos los requisitos, o no los conoce, o los requisitos pueden cambiar por aquello de que ustedes vieron ese tema de VUCA, que es vulnerable, incertidumbre, cambiante y ambiguo, pues probablemente los requisitos todavía no están al detalle que se necesitan. Entonces ahí les sugieren hacer una planificación adaptativa o planificación gradual, la llaman también el PMBOK, que es básicamente ir planificando los requisitos que se están teniendo, digamos, a nivel de detalle. ¿Sí? Entonces van teniendo, no abordan todo el proyecto, sino van cogiendo, por ejemplo, su proyecto tiene 3 entregables, entonces toman el entregable 1 y se dedican primero a especificar los requisitos del entregable 1, a planificar el entregable 1 y a poner en marcha la ejecución del entregable 1, mientras el equipo está ejecutando eso, entonces toman el entregable 2 y hacen la especificación de los requisitos del entregable 2, planean el entregable 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, en ese caso, lo que yo sugiero cuando no tienen los requisitos en detalle es planificar un proyecto más adaptativo, que aquí les dicen que puede ser a través de una metodología Scrum o Kanban o Lean, o bueno, son de metodologías ágiles que se pueden utilizar para realizar ese tipo de proyectos. ¿Sí? Pero esto cambia todo el esquema de acuerdo a lo que hemos hecho porque siempre hemos planeado todo. Aquí lo que se hace específicamente es ir planificando parte a parte, ir ejecutando e ir monitoreando, haciéndole control y cierre a esa parte. ¿Sí? Y haciendo trabajo paralelo también. O sea, mientras estoy ejecutando un entregable, una parte del entregable, estoy planeando el otro y así sucesivamente desde los requisitos. Es lo que pueden hacer, básicamente. Igual hay que hacer una estimación de costos y de tiempo del proyecto a alto nivel, ¿no? Porque pues el sponsor también necesita saber que aunque es adaptativo, pues cuánto más o menos le puede estar valiendo y cuánto tiempo más o menos deben tomarse. Pero a un alto nivel. Y ya van entrando incrementalmente o iterativamente a planificar y a ejecutar. Profesora, pregunta Zuli. También, para el tablero de control, ¿cuáles son las fechas para el corte 1 y corte 2 o son a criterio del grupo? Uy, no, a cada grupo les digo una, ahí sí, Zuli, tienes que preguntarle al monitor que tenemos, que creo que en el caso de ustedes es Luisa, y ella tiene en el acta cuáles son los cortes. Generalmente estoy pidiendo septiembre y octubre, pero yo prefiero que miren el acta, que ahí está, el acta de la clase 6, porque cada grupo tiene unas fechas que acordamos diferentes.
Vale, perfecto, profe. Muchas gracias. No sé si hayan más dudas, más consultas, algo más que quieran preguntar para, por favor, enviarlo aquí a través del chat. Mm, Vale, profe. Pregunta Zuli. ¿En el cierre administrativo hay que hacer evaluación de desempeño a todos los interesados o solo al grupo de trabajo? La idea es que la evaluación de desempeño se haga, es decir, la evaluación de desempeño es una de las tareas que se hacen para cerrar. Si ustedes definieron cerrar entregable a entregable, pues deberían hacer la evaluación de desempeño para las personas que están hasta ese momento en el entregable, es decir, que hicieron su trabajo para ese momento y ya. Si estamos hablando al cierre del proyecto, pues deberían hacerle a las personas que están en ese momento en el proyecto, es decir, a las que vienen trabajando específicamente. Ya las que se fueron ya no tienen sentido. Entonces, no es solamente el grupo de trabajo, puede ser a un tercero que ustedes tengan o a los mismos recursos que el sponsor pudo haberles establecido o entregado. En realidad son a todos los que estén activos en ese momento dentro del proyecto. Hay que hacerse. Vale, Les recomiendo que se llama la evaluación de 360 grados, que básicamente lo que ustedes hacen es que no solamente, perdón, los evalúa su jefe, sino que los evalúa su par, el sponsor, y si tienen personas hacia abajo, o sea, si ustedes son líderes, los evalúa también, digamos, las personas que trabajaron con ustedes desarrollando ese entregable o esa fase. A eso se llama 360 grados, para que no quede tan sesgada. Es decir, si ustedes, por ejemplo, quieren evaluar al gerente de proyecto, el gerente de proyecto lo evalúa el sponsor y lo evalúa su equipo de trabajo. Pero si, por ejemplo, ustedes quieren evaluar al líder del entregable 1, entonces el líder del entregable 1 lo evalúa el sponsor y las personas que trabajaron con él en el entregable 1 y sus pares, los otros líderes. Y así tienen una evaluación 360, que se sesga menos. Profesora, pregunta Mario. ¿Cuál es la mejor manera de representar la ruta crítica en el dashboard? Bueno, pues una de las formas puede ser, espérame, voy por acá, un diagrama de Gantt o un diagrama de red. Busquémoslo por acá para explicarlo. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo un poquito a alto nivel, pero yo me voy por acá, cronograma, y les muestro un poquito. Es como algo de lo que estoy mirando acá. A ver, que este sería como barritas con diagrama de Gantt, pero por aquí hay uno. Acá, miren. Lo que pueden hacer es esto. Lo que pasa es que aquí está a nivel de actividades. ¿Cuál es la idea? Determinar cuáles son las actividades de la ruta crítica. Si son muchas, pues esto no nos va a servir para el dashboard porque va a quedar muy apretado. Entonces, si no lo pueden hacer a nivel de actividades, háganlo a nivel de paquetes de trabajo o a nivel de cuentas de control, pero sí quiero dejar claro que recuerden que la ruta crítica está constituida por actividades y no por los entregables o las cuentas. Lo que pasa es que tener tantas actividades aquí para mostrar la ruta crítica no les va a quedar bonito en el dashboard, entonces por eso lo pueden llevar a nivel de entregables. Quiere decir que van a mostrar los entregables que tienen actividades de la ruta crítica. Entonces lo que hacen acá es viendo esto que tengo acá, pues no lo muestran a nivel de actividades como está acá, sino a nivel específicamente de entregables, que sería acá. Y básicamente, si ustedes miran acá, pues uno puede jugar con los colorcitos, ¿sí? Uno podría hacer aquí esta actividad, o si lo estoy hablando en términos de entregable, este entregable pues está planeado para hacerse entre marzo y mayo y realmente va por aquí en abril, ¿cierto? Hay que determinar en el análisis de la ruta crítica si va de acuerdo a lo establecido o si tiene impacto y tendría como un corrimiento. Es que acá no lo tiene, no muestra como el corrimiento, cuánto se corrió, ¿sí? Supongamos que tenía que terminar aquí en abril y no ha terminado y van a terminar, y no han terminado, entonces ¿cuánto van a terminar? ¿O cuánto en este momento, si estoy haciendo un corte a mayo, cuánto se ha corrido? Esto podría ser, no sé, azul y el pedazo que se están desviando rojo y van cuantificando los días que se desvió. Esto es a través del diagrama de Gantt, pero también pueden hacer, de Gantt, perdón. También pueden hacer un análisis de la ruta crítica con las, así, como algo como esto, voy a ponerlo acá, en donde lo que tienen es un diagrama de precedencias,
no a través de las actividades de la ruta crítica porque son muchas, pero sí, vuelvo, insisto, a los paquetes de trabajo o a las cuentas de control. Entonces yo digo, bueno, la cuenta de control, tenía que haber terminado el día 2. Supongamos que yo estoy haciendo un seguimiento por acá el día, hagámoslo acá, un seguimiento por acá, espera que este uno más completico, este puede ser. El día 11, entonces estoy acá, en el día 11 se supone que esta actividad debió haber terminado, esta también y esta también. La ruta crítica son las azulitas, entonces yo digo, esta debió haber terminado el día 2, acuérdense que lo estoy haciendo a nivel de entregables. ¿Terminó o no el día 2? No, terminó el día 4, entonces aquí pueden colocar como, aquí tengo 2 días de desviación. Esta debía terminar el día 6, pero terminó el día 4, entonces que recupere los 2 de acá, entonces aquí ya no tengo desviación. Y esta debió haber terminado el día 11, que es cuando estoy midiendo, y no ha terminado. ¿Cuántos días llevan de atraso? Entonces, a este punto marcarían cuántos días llevan de atraso, probablemente con un color acá o con un logo que diga, o una descripción que diga, a este punto, 8 días de atraso. Es como lo pueden hacer, básicamente, con las dos, o bien con el diagrama de barras o bien con el diagrama de precedencias, pero tendría que ser a paquetes de trabajo o cuentas de control, básicamente. Lo que sí es importante es que tengan claro, si lo hacen a paquetes de trabajo y cuentas de control, cuando vayan a sustentarlo conmigo, es que sepan claramente cuáles son las actividades dentro de esos paquetes o dentro de esas cuentas que se vieron afectadas. Muchas gracias, profesora. Profesora, pregunta a Ricardo, para solicitarle el favor de compartir la tabla de seguimiento de riesgos con el fin de tenerla como ejemplo. Que yo la voy a subir ahorita, si quieren la voy a subir al foro porque he pedido que la activen allá en, ¿cómo se llama? En el aula como lo tenemos, y no, espérame, yo estoy acá, la compartimos. Apenas terminemos acá. Yo la comparto en el foro, les abro un foro y ahí se las coloco, o en el foro, creo que nosotros tenemos un foro de riesgos. En el foro de riesgos la dejo. Si no hay foro de riesgos, yo lo coloco ahí como foro de riesgos. Vale, profesora, gracias. Pregunta a Pedro, buenas noches, para la evaluación ¿hay un tema central en particular? ¿Para la evaluación? ¿Me estás hablando de la última evaluación, el examen final? Pedro, ¿sería el examen final o de qué tema es la consulta? Sí, el examen final, profesora. Creo que Pedro es del grupo 12. No, según el sílabo se entra todo lo que hemos visto. Vale, profesora, gracias. Profesora, a los asistentes, no sé si tengan más dudas que enviar de pronto en este momento. Pues ya faltan 10 minutos aproximadamente para cerrar la sesión. Profesora, para el dashboard en integración hace referencia a qué, que si podría darnos un ejemplo. Pues recuerden todo lo que tenemos en integración. En integración tenemos todo el tema de control de cambios, tenemos todo el tema de cierre, todos los procesos que se tienen en la parte de integración. ¿Qué yo les recomendaría? Es que depende de lo que hayan hecho. Pueden tener un tema de control de cambios, pero los controles de cambio, acuérdense que tienen que mirar de acuerdo a los cortes. Si dijimos septiembre y octubre, pues los controles de cambio de septiembre y los controles de cambio de octubre. ¿Qué podrían graficar ahí si tuvieron control de cambio? El impacto a los costos, al tiempo, no sé, a través de unas barras o de un pie de cuánto finalmente aumentó o disminuyó el costo del tiempo debido a ese control de cambios. Si no tuvieron control de cambios, uno podría irse por la parte de, ahí también en integración, si ustedes leen la parte de integración, tenemos toda la parte de gestión del conocimiento. Podrían tener algo ilustrativo de lecciones aprendidas, pero acuérdense que tiene que ser gráfico. O podrían, si hicieron cierre, pero es que yo creo que ustedes no han hecho cierres fase a fase, podrían tener indicadores del cierre. Pero depende específicamente. Entonces, yo lo que les recomiendo es cojan el área de integración, que es el último capítulo que tienen que leer para la clase 7, los que tuvieron ya la clase 7 ya lo leyeron, y ahí pues les habla del acta de constitución, del plan de dirección del proyecto, les habla de controles de cambio, de gestionar el conocimiento y de cierre. De cualquiera de esos procesos podrían tener algo
digamos, gráfico. ¿Mm? Gracias, profe. No sé si hay más dudas, consultas, de pronto referente no solamente al trabajo, sino a temas en general. Bueno, profesora, pues yo creo que podríamos entonces ir cerrando. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias por este espacio y a los que participaron. Y cualquier cosa, pues recuerden que hay un foro abierto. Tienen más dudas del dashboard y lo que Bueno, gracias, ¿listos? profesora. Gracias a todos los asistentes por pues haber participado y haber sacado tiempo para venir. Esto es un espacio para todos nosotros. Esta grabación estará cargada en el aula virtual de la clase. Eh, Pensaría yo que en un espacio de hacia mañana o pasado mañana ya debería estar cargada en el aula virtual para que ustedes la puedan consultar. Gracias, profesora, y gracias a los asistentes. Que tengan muy buena noche. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Gracias.